Ahora, me imagino que usted ya ha tenido conocimiento a través de sus letrados de lo que implica este escrito, ¿eh? Sí, Ya sabe usted que tiene usted que reconocer los hechos y aceptar las penas. En otros casos, daríamos lectura a las modificaciones que se han introducido, pero como este escrito ya viene firmado por usted, el tribunal presume que usted ha tenido pleno conocimiento de lo que consta en este escrito. así es. Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas? Sí, Muy bien. Pues puede volver a su sitio. gracias. A usted. Gente, en inglés se dice lobby, en español se dice cabildeo. ¿Y qué es eso? Pues es básicamente hacer presión, sobre todo pagar, para que los políticos legislen al favor de uno o a favor de una empresa. Porque no aceptamos la reforma a la salud. Están privatizando el Banco de la República. Luis Carlos Sarmiento se está tomando el Banco de la República. Es un tema importantísimo porque yo creo que es buena parte de lo que es la corrupción en Colombia. Les voy a dar un ejemplo. En el año 2015 se hizo una encuesta nacional de salud nutricional que dio que el 54% de los colombianos padecían de sobrepeso y de obesidad. Imagínense esa vaina. Y que 1 de cada 4 niños colombianos era obeso. Entonces, en el 2016 se pasó un proyecto en el Congreso que intentaba crear un impuesto para las bebidas azucaradas. Estaba respaldado por el Ministerio de Salud, por todas las asociaciones médicas, asociaciones ciudadanas, mejor dicho, por todo el mundo. Por otro lado, a ese impuesto se oponían furiosamente pues las empresas estas, incluso pues la Asociación Nacional de Industriales, FENALCO, Azocaña y grandes industrias como Postobón. Imagínense, los de Postobón, los dueños de RCN, pues imagínense de qué lado estaba RCN. Y también se oponía un largo etcétera de políticos y de lagartos financiados por esa industria. A la cabeza de esa posición había en ese momento un brillante senador, un tal Iván Duque, que no sé si le suena el nombre, que se oponía furiosamente a que se le pusiera un impuesto a esas empresas. Curiosamente también se oponía un senador del Polo Democrático, un tal Jorge Robledo. ¿Qué argumentos dan los que se oponían a ese impuesto? Pues lo que dan siempre estas empresas, que los datos científicos no eran concluyentes. Imagínense. Que la solución en contra de la obesidad no es combatir la comida chatarra, sino hacer ejercicio. Y luego decían que se iban a arruinar pues todos los tenderos del barrio y que iban a dejar de generar empleo y, mejor dicho, preocupados por el futuro del país y por la salud de los colombianos. Realmente lo que estaban preocupados era por ganar plata. Esto mismo sucedió durante décadas con la industria tabacalera y en muchas industrias, en la petrolera, en empresas de licores, en casi todas las industrias se hace cabildeo y se ha intentado torcerle la muñeca a los políticos, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. La evidencia muestra que los estudios financiados por la industria tienen una intención clara, porque fíjese que sacan un montón de estudios, ¿no? Que se hicieron estos estudios que dan estas razones, y los estudios lo que buscan cuando son financiados por estas industrias es reducir la relación que hay entre las bebidas azucaradas y la comida chatarra con el peso corporal, o resaltar el valor del ejercicio físico, o desvirtuar la efectividad de la regulación. Y es que en el Congreso colombiano en esa época, en el 2016, en algunas sesiones había hasta 70 cabilderos. Había representantes de los gremios, de las gaseosas, medios de comunicación afines, como digo, RCN y muchos otros, y todas las empresas de ultraprocesados y las gaseosas. Y ese impuesto que era un 24%, iba a ser mucha plata, iban a ser billones de pesos, pues iba a ir para la salud de los colombianos, para los hospitales y sobre todo para una campaña en la que se le advertía a la gente pues los riesgos, empezando por un etiquetado de todos sus productos. Entonces, ¿por qué doy este ejemplo tan largo? Pues porque en Colombia todo eso no está regulado, el cabildeo no está regulado, lo cual permite que haya extorsiones, coimas, sobornos, tráfico de influencias. Y hay varios niveles de cabildeo. El cabildeo que todo el mundo cree que es el que van al Capitolio, eso es solamente una parte, porque ese es además donde se puede rastrear, ese es el que deja huellas. Hay otro cabildeo que es el que no tienen que ir al Capitolio, es el que hacen directamente a los políticos. Mire, por ejemplo, aquí en Europa
Si pillan, por decir algo, a un ministro comiendo con un empresario y eso no está en la agenda y eso no es oficial, pueden tumbar a un ministro. Eso le puede costar el cargo. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene todo el derecho a saber lo que está pasando en esa reunión, porque en ese restaurante se pueden estar tomando decisiones que afectan la salud pública, por ejemplo. Entonces, esos cabildeos de Colombia que se hacen en varios niveles, en ese primer nivel que ustedes pueden imaginarse ahí a los de Postobón persiguiendo a Catherine Miranda por el Congreso, bueno, hasta no tienen que perseguir, tal vez sea ella la que los persigue a ellos. Pero hay un segundo nivel en el que es un nivel un poquito superior, un nivel político en el que con informes detallados sobre las votaciones de cada congresista y sobre sus movimientos, van estudiando a los que pueden hacerle cabildeo, y entonces es cuando empiezan a hacer lo que llaman el relacionamiento. Y el centro por excelencia en Colombia de ese relacionamiento, de ese cabildeo a los políticos es Cartagena de Indias. Entonces allí los invitan de vacaciones, les pagan pues congresos anuales que organizan gremios y entidades privadas, les reservan pasajes, viáticos para que algunos parlamentarios pues viajen con sus parejas, con sus familias. Entonces todo eso, ¿cómo va camuflado? Pues como empresas de comunicación estratégica, como asesorías, como firmas de abogados o como consultoras. Y hay muchos ejemplos en Colombia de esas famosas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Axis, que era una empresa dirigida por Helen López y Felipe Campo, ¿no? Que es una de las más activas, que llevaba a Postobón, o Javier Hoyos Asesores, que tiene pues a Hugo Cid. Hay muchas. Y todas estas empresas, pues lo que hacen es eso, al final influir las decisiones de los legisladores colombianos. Con eso consiguen que pasen medidas que solamente benefician al gran capital y no la salud de los colombianos. Bienvenido, Chamel. Pablo, nuevamente muchas gracias por el espacio. Yo creo que el tema tiene muchas aristas, pero al final me parece importante explicar en primera medida el concepto de conflicto de interés, ¿sí? En las democracias representativas como la nuestra, muchas veces los intereses privados intentan influir de diversas formas en las instituciones públicas. Y una de las maneras de hacerlo es a través del lobby o el cabildeo. Y es importante, pues, lo que ya su merced mencionó, y es que, pues, no es una ilegalidad, o sea, no es necesariamente corrupción, pero el problema sobre todo es la influencia sobredimensionada de ciertos agentes privados a través de ese cabildeo. Entonces, su merced ya dio el ejemplo de Javier Hoyos, que en los 90 le llamaban el senador 103, precisamente porque era el que representaba los intereses de Bavaria en el Senado de la República. Y hoy en día hay otros y hay diversos. Y el punto clave de todo esto es que no es una actividad regulada, y al no ser una actividad regulada es una actividad opaca, y la falta de transparencia es lo que permite que hayan actos de corrupción a través del lobby. Así es, y ahora que das ejemplos, por ejemplo, estaba también EcoConcept, esa empresa que ha elaborado estudios para Coca-Cola, para su caña. Sus socios son Juan Carlos Echeverry, el expresidente de Ecopetrol y exministro de Minas. Lo que sobra decir todo lo que ha hecho este señor y todos los escándalos que hay relacionados con él en Ecopetrol. Estaba también como socio de EcoConcept Mauricio Santamaría, exdirector de Planeación Nacional y exministro de Protección Social. Estaba Andrés Escobar, antiguo viceministro técnico del Ministerio de Hacienda. O sea, imagínate el cabildeo que puede hacer esa empresa EcoConcept. ¿Quién le dice que no a esa gente, no? Todos estos están muy cercanos al poder, pero están en esas puertas giratorias en que no se saben si es industria, si son políticos, y van de un lado para otro, ¿no? Exministros que siguen asesorando, pues, juntas directivas, pero que han tomado determinaciones. Y al final, pues, todo esto, dinerito para el bolsillo de privados. Un ejemplo paradigmático es el caso de Carrasquilla. Acuérdate, todo ese cabildeo de tantas formas, alguno muy sofisticado, otro muy barato, pues está en la salud, por ejemplo, las EPS. O sea, acuérdate el otro día del programa que hicimos aquí en el que Daniel Coronel organiza un foro de salud pagado por las EPS,
que invita a exministros y gente que estaban mayoritariamente en contra de la reforma a la salud. Esa es una forma de cabildeo, de influir a la opinión pública, más cuando viene y da la cara un supuesto comunicador progresista que tiene un reconocimiento bastante importante en el país, ¿no? Entonces, ¿tú crees que este cabildeo algún día se va a regular en Colombia? ¿Somos un país tan salvaje que ni siquiera vamos a llegar a eso? Pues me voy a atrever a leer aquí como la definición oficial de conflicto de interés. Son aquellas situaciones en las que el juicio del individuo y la integridad de su evaluación pueden estar indebidamente influenciadas por un interés o beneficio secundario, de tipo generalmente económico o personal, que afecta la aplicación de los criterios con los cuales deben ser evaluados los programas, los proyectos o las leyes, ¿sí? Y ahí es importante eso que su merced mencionaba, las puertas giratorias, que pueden ser de entrada o de salida. Entonces, el ejemplo de Juan Carlos Echeverry, de Mauricio Santamaría, de Andrés Escobar, que los tres han pasado por el Ministerio de Hacienda, y que, por ejemplo, Andrés Escobar, eh, cuando sale del Ministerio de Hacienda, sale a cabildear a favor de que no se implementen impuestos a las bebidas azucaradas desde esa empresa, cuando él estuvo involucrado directamente en las discusiones de la formulación de la reforma tributaria en ese momento. Pues es el ejemplo perfecto de un conflicto de interés que no se anuncia y que no se hace público. Entonces es imposible que alguien que meses antes estuvo precisamente formulando una reforma tributaria va y después vaya y trabaje para las empresas a las que les van a clavar impuestos en esa reforma, no vaya a terminar usando precisamente sus conexiones políticas para evitar que esa reforma termine perjudicando a los que les están, al personaje o a la empresa que le está pagando un sueldo, ¿sí? Y lo más importante acá es entender sobre todo el problema ético de estas actividades, porque muchas veces cuando uno cuestiona a estos señores que extrañamente no, claramente todos se han formado en las mismas universidades, sobre todo en la Universidad de los Andes, muchos han sido precisamente hasta decanos de la Facultad de Economía de allá. Uno los cuestiona, ellos lo que dicen es que yo tengo derecho a trabajar, y es verdad, tienen derecho a trabajar, pero que por lo menos tengan la transparencia ética de decir, yo no me puedo meter en estos temas porque estos personajes a mí me pagaron un sueldo en algún momento, o este personaje a mí me dio un empleo en este momento, o este personaje a mí me dio un regalo, ¿sí? Eh, yo invito a las personas que nos están escuchando que, por ejemplo, revisen los estudios que hizo el Instituto Anticorrupción sobre las visitas que tuvo el ministro Carrasquilla en su último Ministerio de Hacienda, o sea, cuando fue ministro de Iván Duque, y cómo recibía libros, recibía viajes de diferentes agentes privados que tenían que ver con la discusión de esa reforma tributaria. Y si ese instituto no se pone a hacer esa investigación, que es presentar un derecho de petición para que el ministerio le diga a quienes visitaron al ministro durante ese tiempo, pues no lo hubiéramos sabido. Afortunadamente la reforma no pasó, pero ahí está el problema, digamos, para la democracia, esa falta de transparencia, y ahí está el llamado a regular el problema. O bueno, algunos sectores dirán que lo que hay que hacer es regular el problema, otros dirán que lo que hay que hacer es prohibirlo, otros dirán que lo que hay que hacer es, por ejemplo, medidas de discriminación positiva. ¿Cómo así? Es que el problema muchas veces es que es más fácil que un empresario de Postobón se siente con un ministro a que un líder de una organización campesina se siente con un ministro a hacer cabildeo también. ¿Y por qué carajos uno tiene más acceso que el otro, cierto? Y ahí está el problema también democrático. Deberían tener la misma igualdad de oportunidad de poder, digamos, por lo menos presentar sus dudas, cuestionamientos a lo que se termina decidiendo en el Estado, y que no sea siempre el gran empresario o la gran corporación la que tenga acceso privilegiado a los que toman las decisiones públicas. Y la gente se queda sin saber todo el dinero que se mueve en esto, Chamil, porque un congresista amigo de palabras mayores
preparando precisamente este programa, me decía, es que una cita con un ministro cuesta mínimo 40, 50 millones de pesos. O sea, conseguir una cita con un ministro cuesta esa plata. Todo ese cabildeo tiene tarifas. Y el cálculo que hace, por ejemplo, la Escuela de Negocios de la Universidad de Kansas, eso fue un trabajo que hicieron, es que por cada dólar, eso en Estados Unidos, por cada dólar que una empresa privada invierte en cabildeo, en lobby, tiene en retorno un beneficio de $220. O sea, imagínate en Colombia lo que puede ser eso, donde se mueve tantísimo dinero ilegal de infraestructura, porque eso es en un país en el que hay muchísimo más control. Imagínate lo que puede ser en Colombia, puede ser márgenes incluso mucho mayores. Ahí es donde te explicas cómo es posible que los congresistas paguen campañas multimillonarias y luego se ganen pues 45 millones al mes. Dice, pero ¿cómo pueden pagar todos los gastos de sus campañas, no? Todo ese manejo de dinero que hay por debajo es lo que realmente configura lo que es el país. O sea, lo que nosotros destapamos, vemos, destapan periodistas de investigación de corrupción, es una parte, pues ya digamos muy llamativa, que no la pudieron tapar más, que se pusieron entre ellos a pelear por plata y por eso fue que se descubrió, o porque hubo un muerto, por vainas muy graves. Pero lo que es el día a día, los cientos de millones de pesos que circulan en las comisiones para aprobar ciertas cosas son increíbles. Este congresista me decía, por ejemplo, que algunos lobistas, Chamel, son tan descarados que llegan ya con la propuesta redactada y todo listo, perfecto, básicamente para que el congresista firme. O sea que ellos tienen todo absolutamente amarrado, estudiado, y esa industria del lobby en Colombia es una industria en la que trabajan miles de personas que están dedicadas exclusivamente a eso. Y son personas que están desde la economía, no solamente el que está haciendo el cabildeo ahí en el Congreso, no solamente el que está organizando los eventos y las cosas en Cartagena, el que está llevando y trayendo a los congresistas, sino las empresas de comunicación, los periodistas al servicio de todas estas grandes empresas, porque recordemos, los mismos dueños de muchas de estas grandes empresas, el ejemplo de Postobón es claro, son dueños de grandes medios de comunicación. Entonces, tú imagínate un periodista de RCN, cómo va a estar en contra de algo que perjudique a Postobón, ¿no? Entonces, yo no sé si en el caso de las bebidas azucaradas, Jessica nos iba a contar lo que está pasando eso y vamos a hacer un próximo programa invitándola. El caso de Catherine Miranda, ¿tuviste esas transformaciones que ha sufrido Catherine Miranda? Una de ellas ha sido esa, el pasar directamente a estar en oposición a Petro cuando se sube con los votos de Petro, estar haciéndole favores al fiscal general de la Nación y la Comisión de Acusaciones, y luego también a los dueños de las bebidas azucaradas. ¿Qué opinas concretamente de ese caso de Catherine Miranda? A mí una cosa que me sorprende de este tema y que tiene que ver también con mi investigación doctoral es que no es un tema que le preocupe al progresismo y a la izquierda de manera, digamos, urgente, ¿sí? Cuando uno se pone a revisar quiénes han intentado empujar leyes de regulación del cabildeo en Colombia en los últimos 20 años, hasta el propio Germán Vargas Lleras, siendo ministro, ha intentado sacar adelante estas leyes. Y ha sido más una preocupación sobre todo de ciertos sectores de la élite, yo diría liberal, bogotana, como de por lo menos decir nosotros no tenemos nada que esconder y esto hay que hacer, esto hay que regular este ejercicio, más o menos. Pero entonces uno también ve, por ejemplo, que el mismo Javier Hoyos en los últimos 20 años ha hecho lobby en contra de estas leyes de transparencia y más o menos lo que él dice es que eso se va a volver una cacería de brujas, entonces ya no nos vamos a poder reunir con el congresista en el cóctel sin que nos estén cuestionando. Y efectivamente eso es lo que hay que hacer, o sea, si usted se postula a un cargo público de representación popular, usted se debe a la gente que vota por usted, no se debe a nadie más y usted tiene que ser sujeto de escrutinio. Si no, pues entonces dedícase a otra vuelta, pero no sea congresista, así de sencillo. Y entonces parte del alegato es hasta dónde regularlo.
Yo diría que si el camino es regularlo, regular absolutamente todo, o sea, que el congresista reporte absolutamente todo, ¿sí? Con quién me reuní, en qué momento, cuándo, porque así va a ser muchísimo más sencillo saber a quién se le debe ese personaje, ¿sí? Entonces uno también ve en muchos casos, no sé, sectores, algunos congresistas que lo han anunciado abiertamente. Ahorita recuerdo a Aida Bella que dice, yo no recibo a nadie en mi oficina, así de Mm. sencillo, no recibo ni un tinto de las empresas que empiezan a mandarle regalos a todos, ¿ya? Y eso me parece una postura ética, pues, brillante. O, por ejemplo, lo que pasa con Catherine Miranda, que tiene que ver también con su afán de protagonismo. Yo tengo una conocida que hacía cabildeo para una ONG, que es esta ONG Educar Consumidores, que es la que ha empujado en los últimos, no mentiras, la de Red Papás, que fue la que Ujú. empujó precisamente el etiquetado de productos ultraprocesados y que tuvo que enfrentarse a que se cayera la ley varias veces hasta que finalmente se logró aprobar el año pasado. Y ella lo que me decía es, nosotros nos reunimos con un montón de congresistas, un montón de actores y presentamos la ley, y cuando se la fui a presentar a Catherine Miranda, ella lo que me dice es, déjamela y yo la presento, pero a mi nombre, ¿cierto? Y ella como que no, pero congresista, esta ley la discutimos, y esta ley ha sido consensuada con más de 20 congresistas. La idea es que se presente entre todos, y ella rechazó poner su firma solo porque no podía presentarla directamente, ¿cierto? Entonces, digamos que entran a jugar como un conflicto de interés en muchísimos niveles. Entra a jugar también lo difícil que es, digamos, hacer en esta democracia real ese derecho a la igualdad, ¿cierto? Y entra también el elitismo de esta gente que digamos que entra con estos discursos de izquierda y progresistas a estos sectores de poder, pero que están pensando más bien en su protagonismo personal que necesariamente servirle al público. Digamos, el caso de Catherine Miranda es clarísimo. O sea, en esta última campaña hizo, su lema era no se abudinen a Colombia, una cosa así, pero Sí. al final lo que uno ve en este último año es que se ha puesto del lado de los intereses de esta gente y de estos poderosos. Y tiene que ver con eso, o sea, esta clase de actitud lleva a que pues esta señora y muchos otros congresistas no vean nada de malo en aceptar, por ejemplo, el viaje a Cartagena para hablar de la reforma a la salud, ¿sí? O que no vean nada de malo el cóctel en no sé dónde, reuniéndose con gente con los verdaderos dueños del país, ¿cierto? Mm. Y pues es muy difícil, eh, tomar decisiones que beneficien a la mayoría de la población cuando tú te estás creyendo que eres parte de estos sectores tan minoritarios que siempre se han considerado los dueños de Colombia. Sí, a mí hay una parte, hermano, que me da tristeza y es que, porque conozco mucha gente, ¿no? Que, por ejemplo, compañero que tiene a su mujer que trabaja en una petrolera y entonces él, que no tiene nada que ver ni con el mundo de la ingeniería ni con nada, él defiende el fracking, porque esa es una política de la empresa de su mujer donde gana una cantidad de dinero increíble, ¿no? Otro compañero que tiene que ver con el tema de las EPS y es consciente de los problemas que hay en los territorios tan grandes de salud, pero sin embargo él defiende que las EPS tienen que seguir, pues que curiosamente él tiene intereses en EPS, ¿no? O sea, como que la gente tiene una grandísima dificultad al momento de decir, oye, esto es el bien común. Y un gran ejemplo en Colombia puede ser, por ejemplo, el lobby sionista. El lobby de israelí en Colombia es tremendo. Yo tengo muchos conocidos y familia incluso que ha ido con becas a Israel. Es una forma muy importante de influir a la gente. Y claro, la gente llega allá, hace sus estudios, regresa agradecida con Israel, tiene una visión del país, una visión académica, se porta bien con ellos y tal. Entonces, esa gente luego se siente pues muy inhibida para hablar de, por ejemplo, el conflicto de Palestina y de Israel. Yo creo que esas son también formas de influencia, el lobby sionista
en Estados Unidos es brutal, el cabildeo es brutal en Estados Unidos, es el lobby más fuerte, y coge Hollywood, coge el Pentágono, coge el Congreso, coge el Senado, coge todo. Entonces, cualquier persona que abra la boca en contra de cualquier cosa que hace Israel, inmediatamente le dicen que es antisemita, cuando no ha dicho absolutamente nada en contra de los judíos, sino simplemente porque está en contra, por ejemplo, de una actitud colonialista, agresiva, una irrespeto a los derechos humanos por parte de Israel contra Palestina. Pero inmediatamente se pasa de blanco a negro, y es donde uno ve el peso que tiene un lobby de esos consolidado durante muchos años en la narrativa de toda una sociedad. Y en Colombia el lobby sionista, el lobby israelí es importantísimo. Yo creo que en este momento en el que estamos hablando se está estrenando esa excelente entrevista que hiciste tú al profesor Alexander sobre el tema de Palestina. Y en estos mismos momentos se está produciendo un genocidio en suelo palestino. ¿Y cuántos de los colombianos conocen realmente lo que está pasando en Palestina a fondo? ¿Y cuántos sin conocer opinan por lo que han visto en Hollywood, por lo que creen, por lo que han escuchado? Pues a ver, a propósito de lo que hablaba de que el cabildeo es una de las formas de secuestrar el Estado, las instituciones públicas, otra, por ejemplo, es la financiación directa de campañas electorales, otra puede ser precisamente poner a gente clave de su confianza en estos espacios de decisión que se hace a través de estas puertas giratorias, otra puede ser la misma influencia mediática y entonces uno empieza a ver que hay un cruce de agentes, personajes y dueños del gran capital. Y a propósito del lobby y del lobby sionista en particular, pues entonces uno lo que ve acá en Colombia es que no solo hacen lobby, o sea, no solo se reúnen con diferentes tomadores de decisiones, sino que también, por ejemplo, con los periodistas, también hacen cócteles, también hacen reuniones, también los financian y los llevan a Israel. Esa foto que su merced menciona es del viaje que hizo Camila Zuluaga, Gustavo Gómez, un grupo grande de periodistas patrocinados por la Embajada de Israel, y cualquiera lo puede buscar en internet y más o menos el titular dice algo así como para que conozcan la verdad de Israel, algo así ya. Pero entonces, tú como periodista, ¿cómo puedes tomar distancia cuando es el propio gobierno de Israel que te está mostrando lo que tú quieres ver, más o menos? Eh, Tú como periodista, ¿cómo puedes decir que no tienes un conflicto de interés cuando te pagaron un viaje que vale una plata considerable para que te vayas a dar unas vacaciones y conozcas la Israel que ellos te quieren mostrar, ¿cierto? Yo invito a las personas que nos ven que, por ejemplo, busquen esta página en Facebook que se llama Israel en Colombia y allá van a ver esa foto que estamos aquí mencionando. Pero si buscan en esa página periodistas en Colombia, hay un montón de declaraciones de muchísimos periodistas de prácticamente todos los grandes medios en apoyo al Estado de Israel, ¿cierto? Y ese es un lobby también que se hace y es cabildeo que hacen en función de sus propios intereses, de su propia propaganda, ¿ya? Entonces imagínense que nosotros como sociedad impulsáramos mañana que existiera ese nivel de transparencia por parte de los periodistas. Si ha sido imposible a nivel de los congresistas hoy que se haga, pues va a ser, en palabras de ellos, un atentado a la libertad de prensa que les exijamos que sean transparentes con quienes se reúnen y de quienes reciben regalos, de quienes reciben financiación, ¿sí? Y eso es clave porque entonces muchos alegan eso, como, pero ¿qué tiene de malo que yo acepte una invitación a Cartagena al Congreso de Asofondos, por ejemplo, ¿cierto? ¿O qué tiene de malo que yo acepte una invitación a Israel por parte del Estado de Israel? Y yo digo una cosa, el cabildeo, insisto, lo hace o lo intentan hacer, pues todos los agentes colectivos que tienen algún interés de influir en la democracia. El problema es esa desigualdad de influencia. Yo mismo, por ejemplo, estuve hace como 2 meses en un cóctel que hizo
la embajada de Palestina. Sí, la embajada de Palestina en la casa del embajador de Palestina, a propósito que en ese momento, eh, por una normativa, por un acuerdo del Consejo, se nombró una avenida de acá de Bogotá como Avenida Estado de Palestina, ¿cierto? Entonces hubo como todo un evento y fue un espacio también en donde la misma embajada reconoció a diferentes analistas políticos y a diferentes, digamos, influenciadores y los invitó a que fueran al evento, ¿ya? Y ahí estuve yo tomándome unos vinos y hablando con embajadores de Palestina de toda Sudamérica, ¿cierto? Entonces yo no tengo ningún problema de decir esto acá. ¿Por qué? Pues porque hay que ser transparentes con esa clase de cosas. Pero uno va y le pregunta a Gustavo Gómez, ¿usted qué estaba haciendo en el 2016 en Israel con un viaje todo pago? Pues va a decir, ¿usted por qué me está cuestionando por eso? O sea, esa es mi vida privada, ¿ya? Y ese es el punto precisamente. Es muy difícil que podamos tener discusiones sinceras y que esto pueda ser una democracia plena si quienes tienen, digamos, el interés de influir en la sociedad no son transparentes con quienes se relacionan y a quienes le reciben financiación, por ejemplo. Sí, eso es clave. Sí, insisto, si es difícil con los políticos que asumen cargos de representación, es una discusión muchísimo más complicada con los periodistas. La democracia representativa ya de por sí es una medio estafa y al final hacen con el voto de uno lo que les da la gana, pero por lo menos es bueno saber con quiénes están haciendo negocios. Y yo que no sé si las redes alternativas, los canales de investigación alternativos y todo eso pueden tener algún papel en todo esto, porque todo esto se hace pues a otros niveles, a puerta cerrada, pero la gente no es boba, la gente se da cuenta cómo se incrementan los patrimonios de forma espectacular de algunos de los políticos que luego no saben ni cómo explicarlo. A mí me parece que este tema es clave, seguramente vamos a tener que seguir hablando de esto. Y me parece más clave por el hecho de que no es urgente para la izquierda en Colombia y para el progresismo. O sea, uno no ve a casi nadie, ningún referente de izquierda, sobre todo a los que están hoy en el Congreso, hablando de la necesidad de por lo menos regular estas actividades. Y es importante por eso, porque entonces después se están quejando de los manguitos, de por qué se termina colando gente que no está precisamente en función de los intereses de la sociedad en general en listas que son pues hoy del Pacto Histórico o del Partido Verde también o de otras, digamos, eh, personerías jurídicas que se dicen progresistas. Y este tema es angular, porque entonces hay como un Estado formal democrático, que es el que vemos, pero hay un Estado real, que es el que se da precisamente en los pasillos del Congreso, en los pasillos de los hoteles de Cartagena, en los pasillos de los cócteles acá en Bogotá, ¿cierto? Y ahí es donde se toman decisiones que nos terminan afectando a todos. Sí, tenemos el derecho y tenemos la obligación de saber qué pasa con la plata. Hay que seguir la plata. Muchísimas gracias, Chamel, y hasta siempre. Muchas gracias a todos los que nos vieron.